Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaban a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Hemos leído el pasaje en que Jesús, estando al otro lado del Jordán, en la región en donde Juan bautizaba, recibió la noticia de las hermanas de Lázaro que él se encontraba enfermo, pero no le pidieron que lo fuera a curar. Le hicieron tener conocimiento de la situación porque sabían, por una parte, que Jesús estaba en peligro, por eso se había alejado de la región de Judea, y porque sabían que Jesús lo podía curar, pero no se lo pidieron. Él permaneció allí todavía otros 2 días, y el cuarto día vino a visitarlos, y Lázaro estaba muerto, y lo resucitó. Antes de resucitarlo, Jesús hizo una prueba en voz alta delante de todos los que estaban allí, de que Dios era su Padre. Le habló a él diciendo: Padre, sé que siempre me escuchas, pero lo hago por toda la muchedumbre que está aquí. Y luego le ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro, y Lázaro salió. El que había muerto y estaba sepultado desde 4 días antes, caminando con sus propios pies. Esto significa la resurrección, volver a regirse con sus propios pies o sus propias piernas, con su propio cuerpo, como lo habían vendado, amortajado para sepultarlo. Así salió. La reacción de los que vieron este signo, que también significa prodigio o milagro, dijeron que Jesús era el Hijo de Dios, lo creyeron. Jesús dijo eso para que crean que yo soy tu enviado, que tú me has enviado. Y al decir Padre, estaba mostrando Jesús que era Hijo de Dios, y ellos creyeron en él en cuanto Hijo de Dios y en cuanto enviado. Pero otros fueron inmediatamente, caminaron 3 kilómetros, entre 2,5 y 3 kilómetros de Betania, atravesando de oriente a occidente el Monte de los Olivos, y fueron a la ciudad de Jerusalén y comunicaron a los fariseos lo que Jesús había hecho en Betania, cómo había resucitado a Lázaro. Y por este motivo los sumos sacerdotes
que eran saduceos y no creían en la resurrección, pero eran jefes del Sanedrín. Junto con los fariseos convocaron al Sanedrín. ¿Y qué es el Sanedrín? Sanedrín significa los que se sientan juntos, la asamblea que dirigía cada uno de los poblados, pero especialmente la de Jerusalén era el supremo tribunal de los judíos que los romanos habían dejado al frente sin permitirles ejecutar la pena capital. Por eso van a querer que Pilato se pronuncie y decida la ejecución de Jesús el día de la pasión. ¿Qué sucedió? Convocaron a todos y deliberaron sobre qué será bueno hacer con Jesús por todos los prodigios que estaba realizando, porque ellos sabían que en tiempo de Pascua, recordando la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, se ponían muy vivos los sentimientos mesiánicos, la expectativa de que llegara el Mesías, y si estos sabían de Jesús, podía provocarse un amotinamiento, y entonces los romanos, que en ese tiempo estaban muy pendientes, podían venir a destruir el templo y de hecho a toda la nación de los judíos, porque todos creían en Jesús y estaba atrayendo a muchos creyentes en él. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás es un nombre hebreo que tiene exactamente las mismas consonantes que el nombre de Kefas. Este era sumo sacerdote aquel año. Decir sacerdote aquel año no quiere significar que gobernó solamente ese año, porque él fue sumo sacerdote del 18 al 37 después de Cristo. Este les dijo a los integrantes del Sanedrín que no eran capaces de comprender que era mejor sacrificar a Jesús por el pueblo y no que toda la nación pereciera. Sin querer y sin saber estaba diciendo que Jesús iba a morir como víctima a favor del pueblo. Él no sabía lo que dijo, pero era sumo sacerdote, y aunque estaba actuando políticamente, Dios aprovechó sus palabras para convertirlas en una profecía acerca de lo que significaría la muerte de Jesús, que moriría por la nación judía, pero no solo por la nación, sino por todos los que estaban dispersos del pueblo de Israel y de todos los demás pueblos. Entonces, en esta profecía se anticipa el significado de la muerte de Jesús en la Pascua. Y desde que el día de la solución de esa consulta o de esa decisión que tomaron juntos fue eliminar a Jesús, matarlo para que no tuviera problemas el pueblo y continuaran los intereses políticos de los sanedritas por encima del pueblo. Jesús sabía todo esto y por esa razón ya no andaba en el ambiente público entre los judíos. Se alejó de allí, se fue hacia el noreste, a 20 kilómetros, a una ciudad llamada Efraín, que con las mismas consonantes en los tiempos de los jueces se llamaba Ofrá, lugar de mucha vegetación y muchos frutos. Ese lugar actualmente se llama Et-Taibé, es un nombre árabe. En esa región comienza el desierto de Bet-Aven, y allí estuvo Jesús con sus discípulos. La Pascua de los judíos se estaba acercando, y se nos dice la Pascua de los judíos porque ya los cristianos, los discípulos de Jesús, los que hacen todo lo que manda Jesús desde el inicio, tenían también su propia Pascua, y la gente iba llegando a Jerusalén porque era necesario que se purificaran antes de la Pascua, y si alguien tenía contacto con un muerto, con un animal corrompido, con sus despojos, quedaba impuro, y por eso se venían mucho tiempo antes, porque debían purificarse de un caso así durante 7 días. Y todos en el templo se preguntaban acerca de Jesús. ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Todos estaban atentos buscando a Jesús porque creían que era el Mesías.
mientras los jefes querían eliminarlo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.